Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate en Cámara, un espacio televisivo de la Cámara de Representantes para debatir temas que le interesan a los colombianos. Hace algunos meses fueron radicados por parte del Gobierno Nacional dos proyectos de ley para reformar el sistema de salud de los colombianos. Un proyecto de ley estatutaria y uno ordinaria. El primero fue por tener mensaje de urgencia, ya fue estudiado y aprobado por el Congreso de la República. Y el segundo recibió la aprobación por parte de la Comisión Séptima de Senado y continuará su trámite en la próxima legislatura. Pero, ¿qué fue exactamente lo que se aprobó en el proyecto de ley estatutaria? ¿Cuáles son los pros y los contras que viene con la ley ordinaria? Lo debatiremos hoy aquí en Debate en Cámara. Y para debatir sobre este tema tenemos tres grandes invitados. El doctor Rafael Romero, representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, pertenece al Partido Liberal e integra la Comisión Séptima. Es también médico cirujano de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en cirugía general en el Hospital San José. Bienvenido a este programa. Muy buenos días, muy complacido de estar en su noticiero, el noticiero de todos los colombianos, debatiendo un tema tan importante como es el tema de la salud, donde hoy tenemos grandes participantes y esperamos que la comunidad en general tenga una idea clara de lo que se está debatiendo en el Congreso de la República. Muy bien, nos acompaña también el doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, desde el año 2001, es también médico cirujano de la Universidad de Caldas y especialista en alta dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP. También se encuentra con nosotros Néstor Álvarez, químico farmacéutico, representante de pacientes de alto costo. Bienvenidos a Debate en Cámara. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, y vamos a iniciar este debate y queremos que nos aclaren un poco a todos los televidentes que de pronto no tienen conocimiento de este tema. ¿Cuál es la diferencia entre una ley estatutaria y una ley ordinaria? Pues la ley estatutaria es una ley que desarrolla un principio constitucional, en este caso el derecho fundamental a la salud. Esta ley estatutaria servirá de marco general para lo que después se apruebe en la ley ordinaria. Por eso tiene algunas características diferentes, por eso se necesitaba mensaje de urgencia, porque tenía que aprobarse en una sola legislatura, a diferencia de la ordinaria que puede estar en dos. La iremos a aprobar en esta semana en plenaria, ya se aprobó en comisiones conjuntas de comisiones primeras de Senado y Cámara, y nos corresponde en esta última semana legislativa aprobarla tanto en Senado y Cámara para que sirva de marco general a los estudios y el debate de la ley ordinaria que, como usted bien lo dijo, se aprobó en Comisión Séptima de Senado. Esta ley estatutaria, como decía, son los principios generales que van a regir este derecho, que nos irá a decir cómo no violentar este derecho, cómo garantizar que los colombianos tengan derecho a la salud. Por supuesto que todavía nos falta complementar en la plenaria para aquellas cosas que realmente queden como dudas en los usuarios, en la comunidad en general, en los diferentes actores, para que tengamos un marco general que realmente mejore las circunstancias que hoy estamos viviendo en el proceso de nuestra prestación de servicios de salud. ¿Qué fue, representante, exactamente lo que se aprobó y a manera de resumen en esta ley estatutaria? Pues primero, garantizar que el derecho a la salud es un derecho constitucional, en que el Estado está en la obligación de respetarlo y de hacerlo cumplir. Segundo, unos parámetros generales en cuanto a cómo ese derecho se debe ejercer, cuál va a ser la participación del Estado, de los diferentes actores, para que no se vulnere en ese derecho, garantizar que los usuarios accedan al servicio de salud, garantizar que los profesionales tengan su autonomía para ejercer su derecho, garantizar que el Estado vaya a proveer los recursos dentro de un marco fiscal para que ese derecho sea real y no se vulnere, y en términos generales un sistema en que está en cabeza del Estado, en que el Estado es el rector, como mucha gente lo reclamó, el rector de ese sistema, y después en la ley ordinaria sí desarrollar cómo finalmente va a operar el sistema. Doctor Juan Carlos Giraldo, comienza una semana decisiva en el Congreso y es ya el debate y la definición ya de la ley ordinaria. ¿Qué puntos con los que usted estaría a favor y qué puntos definitivamente no comparte de esto que ha presentado el gobierno?
Bien, lo primero que debo decir y para ampliar un poco lo que ha respondido el representante es, esto es un solo proceso que tiene dos vertientes, una parte estatutaria y una ordinaria. La estatutaria es un marco o un continente, mientras que la ordinaria es el contenido a través del cual se desarrolla lo que se dice en la estatutaria, que es la delimitación del derecho a la salud. Nosotros hemos visto que esto va avanzando en ese sentido de que es un solo proceso. Son 6 debates los que se tienen que dar, 2 grandes debates en estatutaria y 4 grandes debates o instancias de aprobación en la ordinaria. Hasta el momento va 1 en la estatutaria, que son las comisiones, y 1 en la ordinaria, que es la comisión séptima. Esta semana lo crucial es la aprobación de la ley estatutaria. Con eso llegaríamos, para la claridad de la población, a la mitad del proceso. La otra mitad se tiene que adelantar de aquí hasta diciembre. ¿Nosotros qué hemos visto? Lo primero es que es más que justificado hacer una reforma al sistema de salud. La problemática del sector salud es evidente, es palpable por toda la población, es algo que no es sorpresivo, viene desde hace muchos años y ha llegado a un punto en que el sistema de salud es fallido y requiere un cambio. Lo segundo, nosotros creemos que es valioso el tema estatutario, pero solo no sirve, tiene que ir acompañado de unos buenos desarrollos a través de la ordinaria. Y en el tema ordinario, creemos nosotros que lo que va avanzando tiene una orientación en el sentido correcto, pero le falta muchísimo a los detalles. Hemos dicho que el diablo está en los detalles. Hasta el momento va aprobado que la creación de un fondo único llamado Salud Mía. Eso nosotros creemos que es apropiado porque recupera para el Estado el manejo de los recursos de la salud que se perdieron durante los últimos años. Lo segundo, la creación o la mutación, el cambio en lo que hoy conocemos como EPS es la creación de un nuevo actor, que el gobierno lo llama gestores, nosotros preferimos pensar que van a ser unos administradores. Ese es un debate importante y se ha avanzado, pero le falta muchísimo para ser perfeccionado. La creación de un plan de salud, una evolución del POS, que lo que dice inicialmente es que va a recoger todo lo del POS, va a recoger todo lo del no POS y va a tener unos mecanismos para la aclaración de lo que está incluido y de lo que está excluido. Nosotros creemos que eso es positivo, pero hay que mirar los cómo se va a desarrollar eso. Lo mismo que la creación de otras fuentes de financiación, lo mismo que la creación de un fondo de garantías para que esa enorme deuda que hay hoy con el sector de los prestadores y los trabajadores de la salud se pueda pagar en la transición. Son mecanismos que nosotros destacamos de este proceso, pero como lo he dicho inicialmente, apenas estamos en la mitad del proceso. Hay grandes pendientes en la discusión. 2 quisiera yo destacar. Primero, el gobierno acumula mucho poder. Creemos que tiene que haber un esquema democrático de gobierno a través de un nuevo Consejo de Seguridad Social o una nueva Junta Directiva. Y segundo, el tema candente, que es el de la integración vertical, uno de los grandes males de este sistema de salud, no queda resuelto en lo que hasta el momento va. Se llenó de excepciones. Cuando usted hace tantas excepciones, al final la ley no le va a aplicar a nadie. Entonces yo creo que esos son debates para el segundo semestre que se deben zanjar. Bueno, sin embargo, los detractores de esta reforma a la salud, si bien estarán de acuerdo con que hay que reformar el sistema de salud, opinan que de pronto va a ser peor la cura que la enfermedad. Y el doctor Néstor Álvarez ha anunciado, ha dicho en algunos medios de comunicación, que realmente la reforma lo que crea o legaliza un mercado de la salud. ¿Estaría usted de acuerdo con esta reforma, doctor Néstor Álvarez? 2 apreciaciones primero. Creo que el mensaje de urgencia que dio el gobierno frente a los 14 puntos que presentó la Junta Médica no fue adecuado desde el punto de vista que el país no debatió en la ley estatutaria con mayor amplitud. Los debates que se dieron fue sobre la ley ordinaria, entonces de una de otra manera fue muy rápido y a la comisión primera no se le pudo exponer las razones por las cuales algún sector de la sociedad quería algunos cambios fundamentales en el modelo. Creo que eso fue uno de los grandes impedimentos y consideramos que en la anterioridad había 2 proyectos de ley también que proponían corrientes muy diferentes, pero que se hundieron por tiempo y desgraciadamente este debate se vio muy a la ligera y muy rápido. Lo que nosotros vemos y lo que yo represento como usuarios es que definitivamente no va a haber un cambio fundamental para estas personas que no tienen capacidad de pago. Lo que nosotros vemos es que el derecho a la salud va a seguir como un derecho que se compra mensualmente, que se renueva mensualmente y que va a seguir de una de otra manera siendo un derecho fundamental, pero considerado como un servicio público que si se paga mensualmente tienes derecho o si tienes un certificado de pobreza. Y yo lo he puesto en diferentes medios como una persona que se queda sin empleo, aunque ahorita hay una ley que si ahorró en las cesantías puede pagar 6 meses,
de esos ahorros de las cesantías, el derecho a la salud. O sea, algo de la emergencia social se tradujo en una ley, que fue la del amparo del desempleo, y traduce textualmente, como los textos de la misma ley estatutaria, es capacidad de pago. Si tienes con qué pagar, vas a poder comprar tu póliza, o si no, tienes que ir a que te certifiquen como un pobre absoluto para que el Estado te pueda dar eso. En eso creo que el país no evoluciona, que el derecho a la salud sigue siendo fundamental, pero mirado como y vendido como un artículo más de acuerdo a la capacidad de pago. Aunque en mucha parte dice que no se podrá suspender tratamientos por capacidad económica y que hay niños de protección especial y mujeres, pero en la vida real, en el día a día, eso no se traduce así. Aparece en la base de datos y tiene servicio de salud, si no aparece no. Por eso nosotros consideramos que aún este proyecto de ley estatutaria no le da un avance en el alcance del derecho y un goce efectivo al derecho fundamental de la salud. Doctor Alberto, usted representa a los pacientes de alto costo. ¿Cuáles son este tipo de pacientes y cómo actualmente son atendidos en el actual sistema y qué es lo que propone la reforma a la salud? En este momento, por ejemplo, pacientes de alto costo como puede ser VIH, trasplantados, cáncer y aún de otros costos que no están como catastróficos, como pacientes epilépticos o de patologías crónicas, de una u otra manera tienen acceso siempre y cuando aparezcan en la base de datos. Entonces separamos ahí, si es subsidiado y es pobre, pues ahí va a tener acceso al sistema con las debilidades que tiene el ser subsidiado. Si está en el contributivo como independiente y no paga, no tiene acceso al sistema de salud, así tenga diálisis a la otra semana, así tenga que tomar medicamentos para manejar un problema bipolar, un problema mental. Esa es la realidad del país al día de hoy. Nosotros lo vemos cuando los pacientes llegan a sus consultas o a las cirugías programadas y ese mes se atrasaron, no le pueden prestar el servicio porque sencillamente no aparece. Entonces, aunque es cierto que tenemos un número de pacientes que tienen mensualmente diálisis y son operados y todo, pues es lo mínimo con la cantidad de dinero que hay en el sistema, pero sí tenemos un porcentaje de colombianos que para ellos la salud no es un derecho fundamental. Y eso es, creo que lo más crítico que tiene el país y es a lo que le hemos pedido al ministro y al legislativo, que corrijamos esa anomalía de no haber un goce efectivo del derecho a la salud en Colombia como derecho fundamental de la salud, no como un servicio público, como agua, luz o teléfono, que si pagas lo tienes y si no pagas pues no lo tienes. Representante, la gente se queja justamente de la mala atención, de que las citas las dan demasiado tarde, de que no hay atención especialmente en los pacientes de alto costo, etcétera. Pero ¿qué puntos que contempla esta reforma a la salud que de pronto podría suplir esta falencia del sistema actual? Yo diría un punto fundamental que tiene la reforma, la retoma por parte del Estado, ¿sí?, de la rectoría, lo que significa centralizar en un ente público la afiliación, el recaudo, el pago y el reaseguro, me parece que es un tema fundamental. De manera que acabamos con el tema que teníamos de EPS, que afiliaban, que recaudaban, que si acaso pagaban, entonces, y que lo que sí hacían era recobrar. Entonces me parece que eso es un tema estructural de la reforma que me parece que hay que apoyarlo. Ahora, por supuesto que... Antes que nos vaya a otro punto, explíquenos cómo se va a hacer esa nueva afiliación, ese nuevo recaudo, si ya no lo van a hacer las EPS. ¿Cómo va a ser en ese nuevo sistema? Va a haber un ente público que va a ser Salud Mía, que es el que va a afiliar a todos los usuarios colombianos, a todos los colombianos los va a afiliar ese ente nacional, es el que va a recaudar, ¿sí?, todos esos aportes que van a hacer o los ciudadanos o el Estado, ¿sí?, a través de impuestos, va a recaudar, va a pagar directamente a las entidades prestadoras, a las instituciones prestadoras de salud, va a encargarse de los reaseguros para aquellos pacientes de alto costo. Y me parece que es un tema fundamental. Como bien decía el doctor Giraldo, hay que mirar los detalles. ¿Cómo va a ser la operación de eso para que no entremos en dificultades en el momento de que eso se vuelva operativo? Porque a veces nosotros somos muy buenos en el discurso y en poner palabras bonitas, entonces nos corresponde al Congreso de la República, con ayuda de todos los actores, dejar unos instrumentos legales y jurídicos que eso no se enrede por el camino. Pero me parece que eso es un tema fundamental. Yo también estoy de acuerdo que ese nuevo papel de los administradores, que yo también estaría de acuerdo que sean administradores, debe ser muy claro cuál va a ser su rol y no dejarlos como unos administradores medio aseguradores con algunos recaudos, porque eso nos enredaría el panorama. Alguna gente
se ha opuesto, ha dicho que es que lo que le vamos a cambiar es de nombre a las EPS y que van a hacer unas EPSitas. Eso no puede quedar esa rendija por ningún lado, porque si no volvemos a caer en los defectos que tenemos hoy día. Hay también, representante, perdón que le interrumpa, un cierto temor en la población en que este nuevo sistema de salud mía se convierta como en un FOSIGA, en un fondo de solidaridad. Sí, pero realmente no hay esa posibilidad, porque pues el FOSIGA tenía sus cuentas muy claras de que lo que va a pagar. Este es un gran ente que por supuesto no puede volverse burocrático, que va a cumplir unas funciones muy claras y no simplemente un ente que no tenía ni personalidad jurídica, ni Dios ni ley, y que por eso sucedió lo que sucedió. ¿Qué otro punto, representante, importante en esta reforma a la salud? El otro punto fundamental es garantizar dentro del marco fiscal los recursos suficientes para que esta prestación de un servicio se dé. El doctor Néstor mencionaba un debate que está sobre la mesa, es si la gente debe cotizar o no debe cotizar para salud. Es un debate que se ha planteado. Me parece que esa discusión hay que avanzarla, pero lo que sí hay que decir con toda claridad a los ciudadanos es que hoy día, dentro de la circunstancia económica del país, el país no estaría en capacidad de quitar esa recaudación por parte de todos los que participan en el aporte de recursos, de quitar esos aportes no estaría en capacidad. Pero es una discusión válida. Si hacia futuro, no solamente los del régimen subsidiado no van a aportar, sino los del régimen contributivo no aporten, pero por ahora me parece que no es factible. Pero lo que nosotros en realidad estamos opinando, representante, es que de una u otra forma los colombianos durante su transcurso de la vida, mediante mecanismos de impuestos o algo, tendrán que aportar al sistema de salud. El problema que hay en este momento es que al acceso del momento de la necesidad en salud, la capacidad de pago prima en algo. O sea, no consideramos que sea un derecho fundamental cuando le dice al paciente que tenía diálisis, usted hoy no pagó, no tiene derecho, vaya y póngase al día, pague unos intereses aparte de eso y le vuelvo a prestar el servicio de salud. Estamos totalmente de acuerdo que como ciudadanos debemos aportar con nuestros impuestos y el sistema de financiación, que si usted tiene un trabajo formal, aparte una cantidad de eso, en eso no nos oponemos. Lo que consideramos es que el acceso y la prestación del servicio no puede estar limitado por la capacidad de pago. Uno sí puede aportar, debe aportar al sistema de salud, ¿sí? Pero al momento de la necesidad del sistema de salud, la capacidad de pago debe ser totalmente transparente, o sea, no tiene que ver absolutamente nada con eso. En eso sí, sistema de financiación mixto, como está en este momento, dinero del Estado, impuestos generales específicos, con aportes individuales del trabajador, consideramos que debe seguir y es más o menos la tendencia del mundo, pero en otros países existe el mismo sistema de financiamiento, pero yo no tengo que demostrar, como decía, la afiliación. Es un derecho que por ser colombiano lo tengo o lo tiene otro ciudadano, y si tengo plata para pagar la cuota moderadora o me atrasé este mes en no pagar, no se me suspende ese derecho fundamental. Igual tenga atención. Yo creo que ese es el gran debate ético que el país tiene que hacer y la sociedad. Y existe el dinero, si controlamos unas variables de corrupción, de costos, de otras cosas, yo creo que se puede optimizar el gasto en salud y se puede dar un mejor beneficio a los ciudadanos y en realidad ese goce efectivo del derecho a la salud. ¿Está usted de acuerdo, doctor Juan Mire, Carlos? tal vez el punto que a mí más me satisface del proyecto de ley estatutario es un artículo en el que dice que este es un sistema único de salud. Ese es un miedo que tiene que abandonar el Congreso en algunas vertientes y el propio gobierno nacional. Aquí hay que acabar para siempre esa diferencia que hemos tenido entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Y el terreno está maduro, porque la financiación es suficiente, independientemente de la fuente. Para el ciudadano, eso debe ser transparente por qué lado viene su financiación. El que está trabajando seguirá haciendo los aportes y el que no seguirá recibiendo un subsidio, pero él, al frente del sistema del que tiene, unas instituciones que le van a prestar un servicio, un plan de beneficios que debe ser explícito, un paquete de beneficios que debe ser igual para todos y unas instituciones que son la red en la que él se va a atender y unos administradores que lo van a ayudar a que se mueva bien dentro de esa red y lo atiendan como debe ser, con todo el tema de garantía de calidad y de seguridad. Entonces, ¿para qué mantener la diferencia entre contributivo y subsidiado? Yo en eso estoy de acuerdo con Néstor. Debería ser explícito que es un sistema único, con los mismos derechos para todos los ciudadanos. El tema de la financiación es una cosa que está atrás y que se debe hacer en el arreglo institucional entre el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud. Yo creo que ese es un punto que debería trasplantarse o ser el marco de la estatutaria, sistema único, y verter todos esos contenidos en la ley ordinaria para que eso sea una realidad.
Pero mire, hay cosas que le quedan faltando en el desarrollo a los dos proyectos de ley. Lo primero, todo el tema que usted está mencionando de atención, de calidad, de congestión, de malestar de la gente con el sistema de salud, en gran medida se debe a que aquí muchas cosas que eran las de promoción de la salud y prevención de la enfermedad no se dieron, no se hicieron. Algunas instituciones no se gastaron ese dinero, se lo ahorraron, mal ahorro, porque ahorraron en pesos, pero el daño al perfil epidemiológico de la población es evidente. Eso hay que recomponerlo en el nuevo sistema de salud. Tenemos que volcar el sistema a buscar la gente sana y no solamente a esperar la gente enferma. ¿Por qué hago este comentario? Porque se puede generar una gran frustración al día siguiente de la expedición de la norma, porque mucha gente va a decir, cambió el sistema de salud y esto inmediatamente se va a notar. El daño que tenemos aquí de perfil epidemiológico, las frecuencias de uso acumuladas, las cosas represadas que tiene la población, se va a demorar un periodo importante para poder llevarse a su cauce normal, al cauce normal. Por eso el proyecto tiene que tener más fuerza en todo lo que es modelo de atención, en todo lo que es atención primaria en salud, porque si eso no se organiza, no se deja explícito y no se dejan las competencias puras para cada uno de los actores, es decir, que el asegurador, que el administrador haga administración, que el gobierno gobierne, que los prestadores hagamos la atención, cada uno sepa exactamente qué hace, esto no va a funcionar bien. Es decir, faltan muchas cosas con mayor profundidad en los textos que tenemos, lo mismo que el desarrollo de las redes integradas de servicios de salud. Un paso importante se dio la semana pasada. A los gestores o a los administradores no les dan la potestad de conformar la red, sino de gestionar la red. Ese es un punto fundamental en el que estaremos vigilantes, porque donde se vuelva a dejar que los gestores o administradores, que son las, digamos, las EPS o la figura de gerenciamiento intermedio del siguiente sistema, quedan con la potestad de hacer esa función, van a hacer un veto a ciertas instituciones y van a impedir que mucha parte de la población entre en contacto con los mejores hospitales y clínicas del país. Ese es un punto en el que hay que llamar la atención de todos los grupos, de la coalición salud, de todas las organizaciones, para que le hagamos veeduría y observación durante el debate que se viene. Es muy bueno porque el doctor Rafael le va a tocar ahora en Cámara ese tipo de problemas tan graves de resolver, el papel de los administradores, el tema, la integración vertical, la gobernanza, el asunto del diseño de la red, todas esas cosas están pendientes. Se ha dado un primer paso, unos primeros pasos, pero falta mucho para que al final al ciudadano se le pueda resolver todo eso que está teniendo, más oportunidad, más calidad, que no haya tramitomanía, que rápidamente que la red esté alrededor de él y no él dando vueltas como un satélite tratando de encontrar dónde lo atiendan, no, que la red lo esté rodeando a él y le resuelva integralmente los problemas. Nosotros creemos que en eso se puede avanzar bien en los proyectos de ley, pero esperamos un compromiso mayor de todos los parlamentarios allí en ese tema para que ese sea el foco de la discusión, no solamente el tema de si el subsidio es A o el subsidio es B, o si la plata alcanza por esta vía o por esta otra vía, o si le mantenemos las prerrogativas a algunas instituciones de las que existen hoy, o generamos unos feudos o mantenemos los feudos para algunas de las instituciones que hoy están presionando para quedarse. Yo creo que ese no es el debate es el eje del modelo es el ser humano y sobre eso es lo que debemos avanzar. Todas estas cosas sirven es para atender a esa población, no al revés. O sea, la facturación, o sea, cuando el usuario tiene que facturar todo y se convierte en la primera barrera de acceso al sistema, porque es una venta de servicios, todo lo tengo que tener facturado, eso tiene que ser permeable al acceso al servicio de salud. Pero cuando el paciente tiene que ir a facturar la cirugía y si se venció porque era la orden de 30 o 60 días, pero porque la oportunidad fue a 61, tiene que volver a empezar el proceso, son sobrecostos para el sistema y definitivamente la administración en salud tiene que ser permeable al goce efectivo del derecho. O sea, lo que se tenga que hacer para cuantificar y valorizar cuánto se invierte en salud no puede ser la primera barrera de acceso al sistema de salud y no lo hemos traducido en ninguno de los proyectos de ley. O sea, porque seguramente, así sean gestores, administradores los que queden, la figura de facturar va a quedar vigente y va a quedar como requisito para tener acceso al derecho a la salud. Es decir, que según su apreciación todo va a seguir igual. Yo no soy tan pesimista, hay unas cosas que se han avanzado, pero en términos generales, la expectativa que tiene un paciente, un usuario, de pensar que si tengo que volver a facturar, que si tengo que volver a que me autoricen, que si me atraso voy a tener servicio, eso sí no va a cambiar.
Yo sí estoy claro que lo que veo en los dos textos, tanto estatutaria como ordinaria, no veo esos avances. Veo un avance de pronto en la definición de ese plan de beneficios, que se le quita un límite, pero con una gran incertidumbre sobre los criterios de exclusión, porque es como un cheque en blanco firmado y no podemos asegurar que el gobierno en 2 o en 3 años diga con estos criterios esto no tiene reconocimiento con dineros públicos de la salud para los colombianos y los tendrán que costear cada uno. Esa es la gran preocupación, aunque se avanza diciendo hay unas exclusiones claras, pero con unos criterios muy amplios. En esto, el sector que represento de muchos usuarios de alto costo y bajo costo es ¿qué va a pasar? Y hay otros preguntas que tienen los ciudadanos. Yo tengo una tutela, si se cambian las EPS, mi tutela sigue vigente, yo tengo unos derechos adquiridos por una tutela y si luego el Estado con la ley estatutaria legaliza el no, esos derechos que adquirí, ¿cómo son? O sea, hay unos temas jurídicos que todavía están en el limbo y tenemos grandes preocupaciones, especialmente con la parte de los derechos adquiridos por tutela, ¿qué pasaría con esta ley estatutaria? Y creo que está el gobierno en deuda con los ciudadanos para explicar esta parte sobre derechos alcanzados con la tutela, qué pasaría después de la ley estatutaria con la legalización del no y qué tiene que saber el colombiano una vez se apruebe esto. Representante, este nuevo sistema de salud que propone el gobierno justamente da como mayor regulación o mayor participación al gobierno en el tema de la salud. ¿Es ese el camino, cree usted? Pues lo que siempre se había reclamado en la rectoría que se había perdido por parte del Estado, y en eso me parece que hay un avance significativo. Yo quería hacer algunos comentarios sobre lo que se ha dicho acá. Primero, hay retos importantísimos que si no se abordan con seriedad y son exitosos, pudieran dar al traste con mucho de lo que se propone. Uno es la lucha contra la informalidad. Ese es un tema crítico en que este proceso, digamos, de recaudo de recursos tiene que ver mucho con la baja de la tasa de desempleo. 2, la lucha contra la elusión y la evasión para que la gente realmente aporte lo que debe aportar. 3, algunas preocupaciones que la gente tiene, y mencionaba Juan Carlos Gerardo algo que es clarísimo. En la conformación de las redes no se puede volver que por la puerta de atrás volvamos a la integración vertical, ¿sí? Si los gestores finalmente son los que van a decir quién es la red, porque eso sería una integración vertical por la puerta de atrás, eso hay que mirarlo. Por supuesto, los temas preocupantes que tienen que ver con ese periodo de transición, que es un periodo de transición de un sistema distinto a uno nuevo, para que la transición finalmente no vulnere ningún derecho. 2, el tema de las exclusiones debe ser un tema donde la comunidad científica debe participar claramente para que ellos finalmente en su autonomía, los médicos con autorregulación sean los que aporten elementos de juicio para el tema de las exclusiones. 3, yo estoy claro que debemos buscar un plan único de salud, eso debe ser claro. Hay algunas prevenciones del gobierno que me parece que no son lógicas en cuanto a estímulos, pero es que aquí el estímulo para el aporte, pues no veo cuál sea el desestímulo, porque los que están en la formalidad pues no tienen otra opción sino de cotizar, ¿sí? El tema sería en la informalidad, en que la gente termine quedándose en la informalidad para no cotizar, pero eso es una lucha social que hay que dar, donde la gente por supuesto querrá formalizar sus circunstancias y no quedarse en la informalidad que por supuesto le da menores beneficios. Esa es una discusión que hay que dar socialmente, pero me parece que no puede ser una barrera para generar dos sistemas de salud que por supuesto que no es nada conveniente. Hay muchos retos, me parece que aquí todos tienen que aportar, no puede ser que cada actor se atrinchere en su posición y diga que lo único que sirve es lo que ellos están haciendo y que los demás no tienen razón o son criminales, como muchas veces se plantea. Aquí me parece que el gobierno debe lograr consenso en todos los actores, porque están de por medio el beneficio de todos los colombianos en algo tan preciado que hoy en las encuestas lo que más la gente reclama es una verdadera atención en salud. Yo diría que esta reforma tendría un gran éxito si quitamos algo que ha mencionado Néstor, es aquella puja que hay hoy día entre EPS y IPS en el tema de facturación, que es la gloso que me sobrefacturó. Ese enredo burocrático en la facturación de un servicio, me parece que eso le ha hecho mucho daño al sistema,
y la reforma debe garantizar un destrabe de ese mecanismo de puja, cada cual con motivaciones, no sabemos de qué índole, pero eso me parece que le ha hecho mucho daño y que el paciente finalmente es el que queda en el medio, que le autorizaron, que le glosaron, que no le pagaron y que porque una EPS no le pagó a la IPS, finalmente el que pierde porque no lo atienden es el paciente. Eso me parece que hay que acabarlo. De atención, que es uno de los graves problemas, que la gente, hoy día si usted va a pedir una cita a un endocrino, si está bien se la dan a 6 meses. Y pues por supuesto que si tiene una patología endocrina que es de extrema gravedad, pues en 6 meses ya no hay paciente. Ese tema de oportunidad por falta de especialistas me parece que es un tema muy grave, donde me parece que ahí el Estado tiene que intervenir esas circunstancias en unión del Ministerio de Educación, de las sociedades científicas, para que yo mencionaba hace un rato, hace unos años hubo una discusión grande, que no, que es que se están formando muchos médicos en el país, muchos médicos generales, hoy día no alcanzan, hoy día son muy requeridos los médicos generales. Igualmente no hemos desarrollado los médicos especialistas, igualmente no hemos desarrollado las capacidades institucionales, sobre todo públicas, para que esos médicos tengan capacidad resolutiva, sobre todo en sitios muy alejados. Todos esos temas me parece que nosotros debemos de darles un capítulo especial en la reforma. En el otro punto me parece la formalización de los empleados de la salud. No se puede satanizar como se ha satanizado últimamente. Que es que ahora se van a nombrar cargos, entonces pagarle cargos a los políticos. Pero es que lo que tenemos ahora es gravísimo. La gente en unas contrataciones de una manera miserable que lo están contratando, pues mejor formalicemos los que tengan una estabilidad. Me parece que hay todavía para discutir en el segundo semestre muchos elementos para que la gente finalmente sepa que no simplemente fue una reforma como las que se hicieron anteriormente, que nunca se aplicaron porque ni siquiera se reglamentaron, eso el país no lo soportaría. Así es, representante. Hay mucha tela para cortar en ese tema de la reforma a la salud. Sin embargo, nos acercamos ya al final de este programa y a manera de conclusión me gustaría que me contaran, ¿ustedes creen que va a haber consenso en esta reforma a la salud, que va a salir adelante, que va a ser exitosa, que es una esperanza para los colombianos, doctor Juan Carlos Giraldo? Mire, nosotros más que creer necesitamos que haya consenso, porque aquí no es un tema de un mensaje de urgencia, aquí se tiene un verdadero sentido de urgencia social para avanzar en este cambio. Yo quiero aprovechar esto para decir lo siguiente, hay un mito y es que la gente dice, nosotros estamos afiliados a las EPS. No, la gente siempre ha estado afiliada al sistema de seguridad social y eso no va a cambiar. Las EPS han hecho la labor de administración, digamos, usted se afilia al sistema a través de, pero usted es un afiliado al sistema, eso no va a cambiar. Aquí usted va a seguir siendo afiliado al sistema en un fondo Salud Mía, que es el fondo, el gran recaudador, digamos, como el gran asegurador central, y a través de un esquema de administración. Eso no va a cambiar, porque los detractores de todo este proceso, que están muy cómodos con la situación que tienen hoy en día, le están diciendo a la población, ojo, que a usted lo van a desafiliar y que al otro día usted se va a quedar en el aire. Eso no es cierto. La red hospitalaria va a seguir existiendo, los profesionales vamos a seguir trabajando, los recursos van a seguir fluyendo. Hay unos cambios administrativos que deberían impactarlo positivamente. Eso es lo que va a pasar. Entonces nosotros creemos que es necesario, es indispensable que haya este cambio acá. Pero debo rematar con lo siguiente. El proceso de reforma es indispensable y nosotros sabemos que se va a dar, que el Congreso es responsable y lo va a jalonar y lo va a sacar. Pero no se puede olvidar una cosa, antes de esa reforma estamos en un proceso, en una situación de crisis tremenda en lo institucional y en lo personal, los pacientes, las instituciones, los profesionales. Debe haber una transición inteligente, donde el gobierno se encargue de resolver estos asuntos del día a día. No significa esto que porque estamos en reforma entonces nos olvidamos de la realidad. La realidad es traumática, hay que resolverla. El gobierno tiene las herramientas, tiene los mecanismos de giro directo, tiene una serie de cuestiones y entidades que entrar a liquidar, tiene que apoderarse de algunas instituciones y tiene que tomar decisiones últimas. Nos preocupa mucho que no se haga un buen abordaje de la crisis, porque si eso no se da así, la transición hacia el nuevo sistema va a ser mucho más traumática. Entonces son cosas que no se pueden olvidar, porque la gente que está sufriendo no da más espera.
Entonces, nos podemos demorar X cantidad de meses en la reforma, pero en el día a día hay que avanzar a resolver esos asuntos. Es un llamado que hacemos nosotros desde el sector hospitalario. Su conclusión, doctor Néstor Álvarez. Pues exactamente igual en la gran responsabilidad que tiene el legislativo y el gobierno, y indiscutiblemente mientras que se aprueban estas leyes hay una crisis grande, y hablemos claramente de la EPS Caprecon, que es del Estado, donde adeuda una gran cantidad a la red prestadora y tenemos un número de pacientes que no pueden acceder al sistema de salud como deberían acceder. Entonces yo creo que también debe haber ese compromiso político en el corto plazo, que es en lo que está mientras que se cambia, y indiscutiblemente atender esta gran necesidad. Y pues lo único que esperamos es que las decisiones y las votaciones se hagan con la mira de favorecer a la ciudadanía y dejar un poco al lado de favorecer sectores económicos del área de la salud en el país. Representante. Pues yo no tengo ninguna duda que la reforma se va a aprobar. Me preocupa sí algo que es llamativo, que sectores que antes eran muy opuestos, muy críticos uno del otro, ahora están unidos para que la reforma no se dé. O sea, que para que todo siga igual, eso me parece gravísimo. Sobre eso no queda la menor duda que vamos a pelear para que la reforma se haga, porque es lo que los pacientes, lo que los usuarios, lo que todo el mundo, los colombianos estamos esperando. Y la otra cosa es en cuanto a la liquidación de estas empresas. Yo creo que la liquidación que hay que hacer de todas estas empresas, el gobierno tiene todos los instrumentos para cobrarse lo que deben con sus bienes, con procedimientos de expropiación, lo que sea, pero si no alcanzara para cubrir esas deudas, me parece que el gobierno debe ser solidario con esas deudas, porque el gobierno delegó en esos operadores una responsabilidad que ahora no puede decir que no la tiene. Ahora, hay algunas personas que critican eso, dicen, pero ¿por qué van a pagar lo de las EPS? No, no es pagar, es una deuda que se tiene al sistema y que habrá los mecanismos para que ellos paguen, pero que si no alcanza, me parece que el gobierno debe ser solidario. Muy bien, aquí están estos puntos de vista sobre la reforma a la salud, y a ustedes les agradecemos por haber estado aquí en Debate en Cámara. Estuvieron con nosotros el representante Rafael Romero, miembro del Partido Liberal de la Comisión Séptima, el doctor Juan Carlos Giraldo, médico cirujano, quien representa a la parte hospitalaria, y el doctor Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo. Un placer haberlos tenido aquí en Debate en Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muy bien, a ustedes también, gracias por su compañía y hasta una próxima oportunidad aquí en Debate en Cámara. Hasta pronto.